Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de polígonos. Como lo podemos ver en el tablero, un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más segmentos de recta. También si lo analizamos desde la composición griega de la palabra, poli quiere decir muchos o varios y gonos quiere decir ángulos. Aquí tomamos a manera de ejemplo un pentágono. En este pentágono observamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos, así como 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Bien, entonces vamos ahora a identificar los diferentes elementos que tiene un polígono. Bien, empecemos por los vértices y vamos transcribiendo en este lado del tablero. Bien, entonces, los vértices son el punto en el cual se intersectan dos lados del polígono. En este caso tenemos los vértices A, B, C, D y E. Entonces los vamos a transcribir acá. A, B, C, D y el vértice E. Bien, ahora vamos con los lados. Entonces los lados los vamos a denotar de la siguiente manera. Tendremos el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado EA. Entonces vamos a escribirlo acá. Tenemos el lado AB y le ponemos encima la rayita para denotar que estamos hablando de un segmento de recta. Lado BC, lado CD, lado DE y finalmente el lado EA. Bien, ahora vamos con los ángulos internos. Un ángulo está definido como el espacio que delimitan dos segmentos de recta que se unen en un mismo punto llamado vértice. Bueno, entonces en este caso utilizamos las letras griegas alfa, beta, teta, rho y pi para denotar los ángulos internos. Entonces vamos a pasarlo en esta parte del tablero. Tenemos entonces como ángulos, estos 5 ángulos, alfa, beta, teta, rho y utilizamos la letra griega pi para denotar nuestro último ángulo interno. Muy bien. Ahora vamos con los ángulos externos. Los ángulos externos se forman entre un lado y la prolongación de otro lado del polígono, de esta manera. Miren, por ejemplo, aquí utilicé la letra delta para denotar este ángulo externo. Entonces, este ángulo externo se nos está formando entre el lado AB y la prolongación del lado EA. Entonces, se nos forma aquí como ángulo externo. Podríamos generar, por supuesto, otros ángulos externos, pero estamos utilizando este a manera de ejemplo. Muy bien. Entonces, como ángulo externo, tenemos el ángulo delta que se nos forma entre el lado AB y la prolongación, ¿sí?, del lado EA. Bien, y finalmente expliquemos en qué consisten las diagonales. Entonces, las diagonales son los segmentos de recta que se nos forman entre dos vértices. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el tablero tenemos lo siguiente. Bueno, y una aclaración importante en que se nos forma una diagonal entre dos vértices no consecutivos. Porque en este caso, si vamos a unir el vértice A con el vértice B, esa no sería una diagonal, sino que sería un lado como tal. Bien, pero entonces si unimos, por ejemplo, A con C, ahí sí nos aparece una diagonal. Entonces tenemos la diagonal AC. Le ponemos encima la rayita porque estamos hablando de un segmento de recta. Bien, con el vértice A también podemos formar la diagonal AD, como podemos apreciar en el tablero. Bien, entonces tenemos también la diagonal
AD. Bien, con el vértice A no podríamos formar más diagonales porque entre A y E tenemos por supuesto el lado EA. Bien, entonces vamos a utilizar el vértice B para conformar diagonales. Entonces, nos genera la diagonal BD, también se nos va a generar la diagonal BE, y también podemos generar una diagonal entre el vértice C y el vértice E, de esta manera. Entonces tenemos también la diagonal CE. Se nos generaron entonces 5 diagonales. Bien, entonces hasta aquí el video. Creo que con lo que llevamos explicado hasta el momento queda claro el concepto general de un polígono y sus diferentes elementos, los cuales identificamos en este pentágono que observamos en el tablero. Espero que el contenido de este video haya sido de su agrado y que les sea de mucha utilidad.